En una sociedad reinada por la impulsividad, el cortoplacismo, el hedonismo, la intolerancia a la frustración, resurge una filosofía antigua. El estoicismo es una de las grandes herencias que nos dejaron las civilizaciones griegas y que parece que las redes sociales hoy en día están poniendo de moda. Pueden ayudarnos a tomarnos la vida con filosofía y gestionar momentos difíciles, pero también puede traernos algunos problemas emocionales de los cuales vamos a hablar hoy. Esto es En la mente de un ex estoico. Gracias, Pedro, por permitirnos entrar en la mente de un estoico a través de ti. Muchas gracias, Claudia. Sin embargo, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque cuando decimos en la mente de un estoico, damos por hecho que hay estoicos en el mundo y puede haber personas que se consideren estoicos, pero eso no significa que lo sean. Y eso es un apunte que me gustaría hacer antes de empezar. Vale, veo que empezamos ya con apuntes y con conceptos. Y bueno, un poco como disclaimer, en este caso no para la audiencia, sino para ti. Pedro y yo somos amigos desde hace ya 2 años. Hemos grabado varias veces para su canal, para su podcast, hemos tenido varias cenas. Y bueno, digamos que Pedro, como tiene mucho conocimiento sobre filosofía, pues cuando le haces una pregunta muchas veces tiendes a explicar, ¿no? Incluso cuando es una pregunta personal tiendes a explicarla desde la teoría. Y esto, ya que estamos aquí, aprovecho para decirte que en psicología eso es un mecanismo de defensa que se llama racionalización e intelectualización, son dos distintos. Y bueno, lo que me gustaría hoy es que no hablemos tanto de teoría, que también, porque al final vamos a hablar sobre filosofía y sobre estoicismo un poco, pero me gustaría que sacaras un poco más esa parte personal tuya, que hables desde ti y no tanto desde lo que sabes. Te aviso que me va a costar mucho porque no lo hago más que en mi ambiente personal. O sea, yo asocio ponerme delante de una cámara a aportar o divulgar. Claro. Hablar de mí considero que no le va a aportar a nadie que esté escuchando, a menos que sea alguna cosa concreta. Así que eso lo dejo en tus manos, que eres la profesional. Bueno, habrá un poco de teoría, pero sobre todo me interesa saber cómo esa teoría después impacta en tu vida y cómo la integras, ¿no?, con tu día a día. Si crees que eres alguien al que no se le puede manipular, déjame decirte que precisamente eso te hace más manipulable. Y es que el engaño y el control emocional están por todas partes. Con mi libro Es manipulación y no lo sabes, vas a aprender a detectar los diferentes perfiles manipuladores. ¿Por qué manipula cada uno y cómo lo hace en la pareja, en la familia, en el trabajo, en medios de comunicación, redes sociales, política, sectas? Vas a conocer a través de casos reales más de 50 técnicas de manipulación. Y por supuesto, vas a adquirir herramientas frente a estos intentos de control mental. Sin duda, este libro es un billete hacia la autonomía y la libertad mental que tanto merecemos. Cómpralo ya y descubre lo que hasta ahora no habías visto. Entonces vamos a empezar por algo sencillo y básico, aunque imagino que estarás harto de explicarlo, que es, de una manera muy breve y muy sencilla, ¿qué es el estoicismo? Pues mira, de forma sencilla, así a nivel práctico, debemos entender que es una filosofía que nos ayuda a dominar el arte del diálogo interior. Eso es que seamos nosotros quienes podamos decir la película que nos contamos. Los estoicos se referían al arte de las representaciones como la posibilidad de ser nosotros quienes perciben cómo les afecta la realidad. Hay personas que ven, por ejemplo, un despido como algo malo o terminar una relación como algo malo. Un estoico lo vería como algo neutro. Entonces, al trabajar el arte de la representación, tú mismo puedes decir, bueno, esto es neutro, ¿cómo lo voy a afrontar? Ah, qué bien, porque de todas maneras, aunque me vendría muy bien este dinero para seguir con mi vida, mi alquiler y mis gastos, no es un sitio que me guste trabajar y me da la oportunidad de abrirme a otras posibilidades que a lo mejor si hubiera continuado aquí no podría. Y lo mismo, ¿no?, con una relación. Si termina, por mucho que yo quisiera seguir aquí, a lo mejor no he hecho todas las cosas bien que podría hacer y me da la oportunidad de trabajarme en cosas ahora que estoy soltero, por ejemplo, ¿no? Entonces, una persona estoica, de forma pura, ¿no?, estamos hablando de lo que sería, no lo que se percibe luego a lo mejor en redes sociales, es una persona que domina el arte de las representaciones. Eso me recuerda un poco a una vertiente de psicología, que es la psicología cognitiva, que está centrada sobre todo en mejorar la calidad de los pensamientos, intentar que estén ajustados a la realidad. Es un tipo de filosofía que de psicología, que se puso muy de moda en los años 60 más o menos. Fueron Aaron Ellis y Tim Beck,
fueron precisamente los fundadores de la psicología cognitivo-conductual quienes cogieron los antiguos textos de los estoicos y los empezaron a trasladar a sus terapias. Correcto, así es. Claro, a mí me parece muy interesante como herramienta para cuando te toca una situación que sí o sí tienes que atravesar, para quizás modular un poco cómo lo vas a procesar, a integrar y a gestionar, ¿no? Pero claro, a mí lo que me chirría un poco es que hay una parte emocional que no funciona tanto en base a la razón, es algo más fisiológico, ¿no? Si te despiden o si tienes una ruptura, creo que primero es importante liberar esa carga emocional, porque al final, si no, es patológico, digamos, como contenerla. Y una vez ya hemos soltado esa carga emocional, ya sí trabajar en lo cognitivo para ver cómo lo vamos a afrontar. Entonces, eso nos llevaría un poco a una pregunta que me gustaría hacerte y es, ¿cómo de conectado crees que estás con tus emociones? Pues mira, esta pregunta es delicada porque precisamente ahora te diría que creo que bastante más que antes. ¿Antes cuándo? Pues te diría que cuando empecé a divulgar sobre filosofía estoica, ahora por 2019, Ujú. y fue cada vez más en mi vida de una forma más inmersiva, rodeándome de libros, porque también sucedió que yo en 2019, a través de sufrir un grave accidente de salud, pues me quedo pues, totalmente incapacitado. ¿Qué te sucedió, por si quieres Pues sí, contarnos? tuve un accidente y me rompí la uretra. Entonces, al romperte la uretra, te ponen una talla suprapúbica. Entonces, básicamente, para que lo entienda todo el mundo, estuve meando en una bolsa para hacer pis, Ujú. a través de un tubo desde mi vejiga. ¿Qué ocurre? Esto te incapacita para trabajar. Yo por entonces era entrenador personal, tenía un centro deportivo, hacía preparación física y yo no podía trabajar y no podía pues, seguir con mi día a día. Yo era una persona pues, muy activa, lo sigo siendo, y por entonces pues, al final estaba en un proceso emprendedor muy, muy alto, muy activo, y lo paré en seco. Entonces, yo encontré en la filosofía estoica, no solo en esa filosofía, sino también en la logoterapia de Viktor Frankl, encontré pues, ciertas herramientas por todas partes, la psicología, pues un poco de bálsamos y, digamos, resortes para agarrarme y no caer. Porque para mí la vida había perdido totalmente sentido porque por entonces no había un pronóstico favorable. O sea, digamos que yo me iba a quedar así casi de por vida. Entonces, para mí no tenía sentido vivir porque yo no podía ni tener relaciones sexuales, no podía tener prácticamente pues, una vida normal. Entonces, de hecho, los médicos por entonces decían que esto era lo peor que le podía pasar a un chaval joven y coincido que es, si no lo peor, de las peores cosas. Y, y sucedió pues que el estoicismo para mí fue en ese momento pues una gran ayuda y me permitió pues agarrarme a esta filosofía de una forma muy, muy fuerte, aprender la doctrina, las herramientas, los conceptos, si quieres podemos hablar de los más prácticos. Y sin querer, en ese proceso, que creo que muchas personas, porque al final estoy muy ligado por proyectos que dirijo, como Diario Estoico, veo que le ha pasado a más personas que en procesos traumáticos, procesos no tienes que ser traumáticos precisamente por un accidente, sino por temas a lo mejor, ¿no? Una infidelidad, un desamor, problemas económicos, todo tipo de adversidades, ¿no? Temas políticos, ¿no? Que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Sudamérica con algunos países, obliga al desarrollo precisamente de esta filosofía y sin querer puede ser que te crees Ujú. una jaula filosófica, una jaula estoica, en la que, como tú me estás preguntando, te aísles de tus emociones. Y puede pasar, porque se está muy cómodo ahí, porque al final estamos hablando de que no te ves dañado, todo es neutro, pero ¿qué ocurre? Yo, por ejemplo, descubrí otras filosofías que me ayudaron mucho, otros filósofos. Empecé por Bruce Lee, o sea, de una forma así curiosa, eh, con metodología de entrenamiento y demás, pues acabé llegando a Bruce Lee. De Bruce Lee llegué a Alan Watts. Alan Watts fue un monje británico que fue el primero a introducir el Tao Te Ching y leí pues, varias de sus obras, como entre ellas, por ejemplo, La sabiduría de la incertidumbre. Y
¿Qué tenía de especial todo esto? Tenía especial que me hicieron ver un poco el famoso yin-yang de las cosas. Ujú. Y que si te quedabas, digamos, de una forma racional, te estás perdiendo evidentemente todo lo malo, pero también te estás perdiendo también mucho de lo mejor. Y me pasó como algún filósofo que me gustaría ahora mismo recordar, porque luego se pasó a la economía. Ahora, si luego lo recuerdo, pues, te haré la alusión que de lo cerrado del estoicismo, ¿no? De lo hermético del estoicismo, empecé a abrirme a la filosofía epicúrea, que era una filosofía que para mí, digamos, al final también tras leer textos de Epicteto se consideraba como el enemigo, ¿no? Personas que para mí eran lo más parecido a hedonistas, por muy bien que se lo vendían, pero ¿qué significa qué es la filosofía epicúrea, ¿no? Porque lo estoy contando, a lo mejor estamos dando por hecho que lo pueda saber la audiencia. Bueno, Epicuro de Samos fue un filósofo también del siglo VI a.C., también después de Sócrates, que se fue a vivir con sus amigos a un jardín, porque se daba cuenta de que la filosofía al final se estaba llevando mucho a un plano idealista, a un plano de vivir desde la razón, desde la mente, y que se estaba dejando las cosas importantes de la vida. Se estaba dejando el comer, se está dejando fuera el beber, se está dejando de fuera a los amigos, se está dejando de fuera Conectar con aquello que nos hace humanos, ¿no? Al fin y al conectar con cabo. aquello que nos hace humanos, ¿no? O sea, que le daba gracia a la vida, ¿no? Ujú. Y este filósofo, además, que recibió muchas críticas también porque los estoicos se unieron a la escuela de Platón para atacar a esta filosofía, para atacar a Epicuro. Y yo era, como te he dicho antes, una persona más cerrada en esta filosofía y yo era el primero que atacaba a Epicuro. Y según fue evolucionando un poco mi transición en la filosofía, ¿no? Como te he dicho antes, del taoísmo, le volví a abrir la puerta a los epicúreos, porque yo me estaba dando cuenta de que me estaba convirtiendo en una persona que estaba muy detrás de los libros, pero que tenía muy poca vida. O sea, una persona que, digamos, leía libros de natación, pero que no nadaba. Ujú. O que leía libros sobre observar pájaros sin mirar a las aves. Entonces eso me llevó y me sumió a una incoherencia, ¿no? Dije, creo que no estás entendiendo el mensaje original de estos filósofos Y te estás refugiando en ellos. y te estás refugiando en ellos, pero porque me estás refugiando de forma parcial en un estoicismo muy mental. Ujú. Porque aquí quiero hacer una distinción muy importante, muy importante, muy importante. Quiero hacer una distinción entre los estoicos que escribían y los estoicos que vivían su filosofía. Porque quiero distinguir, por ejemplo, la filosofía de Séneca, que era un filósofo muy pragmático, muy mental, muy de si te hacen esto, tú reaccionas así, si sucede esto, tú haz lo otro, a una filosofía mucho más espiritual, que es, por ejemplo, la filosofía de Musonio Rufo y de Epicteto, que adoptó posteriormente Marco Aurelio, que venía precisamente de la otra, y se pasó a esta parte más espiritual. ¿Por qué esta parte más espiritual? Si nosotros vamos a los textos de Epicteto... Pedro, Ah, vale, sí, perdón. sí, Me has te he dicho... preguntado que Sí, cómo de conectado estás con las más que emociones antes. y me estás dando una cátedra sobre filosofía. Sí, 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 disculpa. No, lo haces bien, lo haces bien. O sea, gracias por el disclaimer, porque es importante. Ujú. Entonces, digamos que estuviste desconectado de esas emociones porque te Sí, refugiaste mucho sí. en esa quizás estructura mental que te da en ese raciocinio, pero fuiste explorando y dándote cuenta de incoherencias y empezaste a conectar más con las emociones. Claro, era por ejemplo que encontré incoherencias, ¿no? Imagínate, me apetecía hacer algo y desde esa rigidez no lo hacía. Ujú. Porque un estoico como tal no lo haría. Ujú. Yo diría, esto no lo haría Séneca, entonces no lo hacía. Ujú. Esto no lo hacía tal, ¿no? Y total, me daba cuenta de que si yo seguía con esta mentalidad no iba a vivir mi propia vida. Iba a vivir la vida que otros habían escrito. Y necesariamente no tiene por qué ser una buena vida. Es la vida de otros. Pero ¿y si la Ujú. mía es distinta, no?
Claro. O sea, ¿tú notaste en ti esa desconexión emocional? A lo Sí, mejor, porque a veces ocurre que las personas queremos como desconectarnos de las emociones negativas y lo conseguimos, ¿no? O sea, si tú lo buscas, lo puedes por hacer, puedes supuesto. disociarte de esa manera. Pero claro, no es tan fácil porque cuando te desconectas de las emociones negativas, también te desconectas de las emociones positivas y a veces ves en consulta, ¿no? Personas que ya no tienen capacidad quizás para sentir esa plenitud, ese amor, esa conexión con las Ujú. personas, como que están tan desconectadas de las emociones Sí, que se sienten un apáticas. poco muertes por dentro. Apáticas. Un estoicismo mal llevado acaba en nihilismo. Ujú. Entiendo entonces que tú encontraste esa filosofía de estoicismo y demás en un momento muy difícil de tu vida. No te enfrentaste hasta entonces a esa dificultad tan grande a nivel psicológico. ¿Habías tenido antes algún Sí, momento oscuro, difícil? sí, sí, evidentemente como cualquier otro, ¿no? Yo he tenido Ujú, problemas de salud. ujú. Por ejemplo, me atropelló una oruga, que es pues digamos como un tanque de metal, No suena que, tan divertido como que una casi me quedo oruga. cojo. Tengo una placa de metal de 7 centímetros en mi pie derecho. Ostras. Sí, Ujú, eso entre otras cosas, ¿no? Entonces casi me quedo cojo por ahí. Y me han pasado cosas graves también me han estafado, me han robado, ujú. me han hecho, bueno, he tenido desengaños amorosos, infidelidades y demás, a una pareja. Ujú, Entonces, quiero decir, he tenido, pues, como cualquier hijo de vecino, sin embargo, pues, eh, yo he sido educado con mucha rigidez y, por ejemplo, a mí, mi padre de niño, pues, me enseñaron cosas a lo mejor de los hombres no lloran o ujú, que ser más fuerte, ujú. quejarse de débiles, ¿no? Cosas que me parece que tienen sentido y que adopté y que me ayudaron mucho, pues, para que realmente no tuviera motivos para realmente hacer dramas. Y como soy una persona que no me gusta el drama en otros, pues tampoco me lo permito en mí. O sea, quiero ser coherente con eso, ¿no? O sea, eso no Ujú. significa que no sea una persona que considere que es importante pedir ayuda cuando, cuando es el momento, pero creo que, sobre todo en el mundo en donde nos vivimos, las personas no quieren ayuda, quieren atención. Vale, luego igual vamos un poco con eso cuando hablemos de trastornos psicológicos desde un poco tu filosofía, pero me parece muy simbólico que viviste diferentes situaciones a nivel psicológico duras, pero hasta que no te viste completamente parado de esto no puedes avanzar, te quedas completamente parado, congelado, paralizado, hasta entonces no tienes que realmente buscar una manera de superarlo, ¿no? Me recuerda un poco a los perfiles un poco evitativos, cuando vienen a consulta, pues ellos tienden siempre no pasa nada, sigo adelante, no me hundo. Y cuando la vida hace ¡pam!, ahí es cuando no les queda otra que enfrentarse a ese dolor y a esa dificultad y cuando tienen que reinventarse. Mm, Puede ser. A mí me gusta mucho cómo los psicólogos etiquetáis a las personas, ¿no? ujú. Con muchos diagnósticos Bueno, y más que demás. personas, dinámicas. Las dinámicas, bueno, Sí. mejor. Sí, sí, etiquetar personas no, porque eso es limitar, ya lo sabemos. Ah, genial, entonces mejor Sí. así. Vale. Esto nos lleva a otra pregunta que quería hacerte, porque me cuentas que, bueno, como que notas que esta filosofía como que empezó un poco como a enjaularte, ¿no? Ujú. Mi pregunta es, ¿a- ¿en qué porcentaje o en qué cantidad crees que este nuevo enfoque psicológico, estos aprendizajes, esta manera de pensar, eh, se apoderó un poco de tu identidad? Es decir, ¿desde fuera vieron un gran cambio en ti, del Pedro de antes y el Pedro de ahora? Pues mira, eso ya no es solo estoicismo. O sea, para ser franco, yo desde hace un tiempo, yo ya no sé quién soy. O sea, yo me acuerdo que yo empecé también a querer salir de esa dinámica, ¿no? De estoicismo, en este caso, pues esta jaula que te he mencionado, porque te he dicho que yo me comportaría como lo haría, pues, Séneca, como lo haría Epicteto, etcétera. Y en ese camino yo perdía lo que haría yo. Ujú, Y en esas estamos ahora. O sea, yo ahora no sé qué haría yo. Entonces, estoy pensando, ¿no? Que soy una persona que me he involucrado tanto en temas de libros y digo, ¿qué haría Stephen Covey? ¿Qué haría Tim Ferriss? ¿Qué haría Elon Musk? ¿Qué haría Chris Sommer? En ujú, distintas cosas, en distintos ambientes.
que haría Emerson. Y llega un momento que está buscando esas respuestas en el exterior y encontré pues también, ¿no?, el que haría Sócrates, ¿no? Y al final te das cuenta de que me he pasado toda mi vida buscando recetas. Y estoy ahora pues en un proceso de pensar qué haría yo. Jo, me parece súper guay, Pedro, que me compartas esto. Me parece súper guay que estés en ese momento. Y creo que justo se relaciona con el disclaimer que te he hecho al principio, ¿no? De no me intelectualices, no me racionalices, sino dime realmente cómo lo estás viviendo tú. Es que no lo sé, honestamente, porque no sé quién soy. O sea, no te diría que tengo un personaje, o sea, te diría que tengo miles de personajes. Te diría que tengo miles de personajes que son las personas que me han ayudado en momentos de necesidad Ujú. y son a las que recurro, porque ya no sabría qué hacer yo. Entonces eso pues nunca lo he visto como un problema porque siempre hay un libro que ayuda. O sea, yo soy una persona que animo mucho a leer porque la lectura es algo que aporta muchísimo y que te va a ayudar a ser más rico, a ser más fuerte y a ser más sabio. Sin embargo, es muy probable que en ese proceso, si tú no has hecho cierto trabajo, te pierdas a ti mismo por el camino y a mí es un poco lo que me ha pasado. Y es curioso porque muchas veces pues, yo veo tus historias y cuando pones cajas de preguntas, hay mucha gente que te dice, Pedro, me ocurre esto, ¿qué hago? Y tú les dices, primero es un error que me preguntes a mí qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Tú tienes que saber lo que tienes que hacer. Y es justo un poco lo que te estaba sucediendo, ¿no? De qué haría esta persona que yo admiro, ¿no? Mm. En vez de empoderarte a ti mismo, ¿no? O escucharte, quizás. Sí, sí, porque yo cuando hago ciertas críticas sociales, me las hago a mí mismo. O sea, cuando digo que hay una crisis en la distracción, por la distracción, lo hago porque me encuentro a mí distraído. Ujú. Cuando digo que hay una crisis de confianza, de autoestima, es porque yo la tengo. Entonces, ¿por qué digo que la crisis más importante es una crisis de confianza? Porque siento que las personas no tenemos toda la confianza que deberíamos. Ujú. Y he encontrado tesis que explican esto. Y evidentemente son tesis de otras personas porque no encuentro en mí la capacidad de- de explicarlo, ¿no? Porque me pondría demasiado espiritual, que es un poco lo que he encontrado para agarrarme y sentirme bien. O sea, la espiritualidad es una cosa que me ha dado mucha paz. Es algo que he empezado a entender y no es algo que esté en el exterior, no es una cosa que haya encontrado en los libros. Ujú. Hay gente que me asocia a mí por decir, la divinidad te bendice por tu luz y tu calor, ¿no? Y como algo que me refiero solo a que el sol sale y te calientas o te pones moreno, etcétera. No, no va por ahí, ¿no? Yo entiendo y empatizo mucho con las culturas antiguas, con los incas, con los mayas, con los egipcios, que adoraban, por ejemplo, al sol, los mesopotámicos, porque yo he sentido una plenitud inmensa, sencillamente tomando el sol. Y quiero explicarlo porque mm, yo, como muchas personas, he caído en lo que es el workaholic, lo que es en la productividad máxima, lo que es en no tener un tiempo que no esté programado. Muchas estructuras y muchos horarios. Algo también frecuente en los perfiles evitativos. Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué Bueno, cosas? interesante esta gente. Pues encontré, pues, digamos, mucha estructura, mucho orden y mucha paz en todo eso. Y me di cuenta, leyendo a Pablo Dors, la biografía del silencio, porque yo presumía de pasar mucho tiempo solo, que yo nunca estaba solo, porque siempre estaba leyendo, o siempre estaba escuchando un podcast, o siempre estaba haciendo ejercicio, o siempre estaba haciendo algo. Entonces me dije, no, no, tío, dite la verdad, si tú no estás solo nunca. Y fue un shock, porque dije, tío, tú no estás solo. Y me di cuenta de que me costaba mucho estar solo hasta que encontré al sol y empecé a sencillamente aplicar lo que los antiguos sabios chinos llamaron Hu Wei.
Hu Wei es un término que significa no hacer, porque no hacer también es hacer. Entonces encontré paz el no hacer. Pero no el hacer de no hacer meditando y estoy meditando, ¿no? Sino el no hacer decididamente. Estoy tomando el sol, qué guay. Y no tengo una hora determinada en la que voy a terminar de tomar el sol más allá de que cuando se vaya. Y eso me ha dado mucha paz y es algo que me gustaría compartir. Entiendo que además en ese proceso un poco como de reencontrarte, ¿no? De reconectar contigo, pues ese rato como de vacío, en el sentido de no lo lleno con cosas, es cuando permite, ¿no? Que salgan igual temas, asuntos, emociones, pensamientos que igual durante tiempos han estado como, ¿no? Almacenando. Aunque bueno, yo tampoco, o sea, seguramente tenga cosas, porque no quiero oír de que soy un tipo perfecto, o sea, obviamente creo que a la vista está que no, pero quiero dejar claro que yo no sienta que esté ocultando cosas o que no me estoy diciendo cosas. Lo que quiero transmitir es que no lo sé, o sea, no sé de qué estoy huyendo, ni si estoy evitando algo, ni si tengo algún trauma que no recuerdo, o sea, todavía no he experimentado con terapias psicodélicas, es algo que acabaré haciendo, pero también quiero decir, y levanto en tono el mea culpa de no haber ido nunca al psicólogo, quiero decir que No hasta serías hace, un paciente fácil para trabajar, ¿eh? En consulta. probablemente, y hasta hace poco tiempo era una persona que incluso he criticado ciertas cosas como que es como aceptar dinero por algo de una persona que no está bien, se supone que a nivel mental, ¿no? Y, y he trabajado mucho esta visión. Relativamente hace poco me encontré a mí mismo con una pequeña dicotomía en este sentido, porque a mí me molestaba mucho cuando alguien criticaba los libros de autoayuda, por ejemplo, o de desarrollo personal y demás. Y yo me encontré criticando, por ejemplo, a los propios psicólogos, ¿no? Y yo dije, tío, eres igual de capullo que la gente que critica los libros de esta temática. Porque tú no has ido al psicólogo y vas como de que eso no es necesario, que deberías buscarte tú las castañas. Y si alguien es lo suficientemente inteligente como para escribir un libro y que te aporte, ¿por qué no vas a ser lo suficientemente inteligente como para echarte un cable? ¿No? Entonces me dije, pues tío, a lo mejor deberías ir al psicólogo. Creo que es algo muy guay que tienes, ese cuestionarte, bueno, todo. Sí, es algo que creo que la gente debería hacer más, ¿no? Porque a veces vamos, ¿no? Como en una autopista sin darnos cuenta de que a lo mejor hay otras carreteras, hay otras salidas y que a lo mejor pueden gustarnos más o menos, pero en caso de que nos gusten menos, pues podemos regresar donde estábamos, ¿no? Eso es algo muy guay, muy importante. Cuestionarnos. Sí. ¿Qué te pasa? No, que es verdad. Creo que creemos muchas veces que sabemos más de lo que sabemos. Y precisamente yo me cuestiono porque asumo que lo que sabía incluso puede que no sea cierto. Entonces, yo he sido una persona que me ha apoyado mucho tiempo en la ciencia, e incluso, fíjate, en 2021 y demás, cuando obligaron a las personas a vacunarse y todo el rollo, no quiero entrar mucho más allá en el tema, lo hacían a través de la ciencia, ¿no? Entonces ahí tuve también un choque a nivel personal, porque yo dije, no, la ciencia no me puede fallar, ¿no? Si esto al final es algo en lo que yo me estoy apoyando, ¿no? Y ahí fue también una forma también de liberarme de ese dogma a la hora de tomar muchas decisiones y empezar a cuestionarme, como te estoy diciendo, todo, realmente todo, incluso lo que estaba totalmente respaldado por la ciencia. Vamos ahora, si quieres, a un poco temática de pareja. Ah, qué buena temática. Qué buena temática, la que menos te gusta del mundo, ¿no? ¿Por qué no te gusta? Siempre que alguien te pregunta algo sobre pareja, es como, no, ese es mi tema como, no sé, como Chernóbil, ¿no? Como peligroso, huir lejos. Porque no me gusta fallar. No me gusta fallar. No me gusta fallar. Detesto fallar y, y tampoco me gusta que me fallen. Entonces, Eso es eh, complicado para tener una relación de pareja. claro, entonces, ¿qué ocurre? Es un tema de que yo me alejo porque hasta que no sepa de qué forma
puedo no fallar a alguien y puedo que no me fallen, pues no me voy a meter. Entonces, creo que es una cosa que para lo que el estoicismo es muy buena, que es para desarrollar autocontrol y es, wow, aunque lo quiera mucho, aunque me apetezca mucho, voy a decir no, porque no estoy preparado. Creo que es una cuestión de responsabilidad con uno mismo, de decir, si no estoy preparado no voy a iniciar algo. Entonces, creo que no significa que nunca vaya a estar preparado, pero si me estoy dando cuenta de que me estoy cuestionando todo en el aspecto de por qué hago lo que hago, quién soy y demás, no quiero hacerle pasar por el trago a una persona solo porque le parezca gracioso o solo porque le parezca interesante. Bueno, aquí te voy a comunicar algo con lo que creo que no vas a estar de acuerdo probablemente, pero las relaciones de pareja pueden ser una experiencia increíble de autoconocimiento, porque el ser humano en gran parte se conoce a través del otro y en pareja pues sale la parte más profunda, más oculta, más inconsciente y más vulnerable, ¿no? Y es una experiencia muy interesante para encontrarse y para seguir construyéndose. Creo que ninguna persona está preparada para una relación de pareja, ¿no? Pero claro, cuando queremos pues hacerlo perfecto, somos muy exigentes, nos gusta tener todo bajo control, pues da mucho miedo. Sí, creo que a colación de lo que dices, me he analizado un poco y me autoconsidero una persona que le gusta controlar las cosas. Y, y me gusta controlar las cosas y en una relación de pareja creo que no es coherente controlar las cosas más allá de unos límites. Y como no... Mira, tú conoces a Daniel Gilbert. No. Bueno, es un psicólogo de Harvard que acuñó un término que se llama la ilusión del fin de la historia. Ujú. Y es, todos estamos muy seguros de las personas que somos hoy, de decir, de todo lo que hemos cambiado en el pasado, wow, cómo era yo con 20 años, wow, cómo era yo con 25, qué loco. Y te empiezas a hablar a ti mismo, de tal. Incluso te dices del tú mismo o de ti misma del año pasado y dices, vaya cosas. Pero en cambio, si te digo que me digas cosas menos así tuyas de hace una semana, pues dices, bueno, a lo mejor he sido un poco impaciente. Y si te digo cosas tuyas negativas de hace 5 minutos, pues dices, no, está todo bien. Porque tendemos a estar muy seguros de todo lo que hemos cambiado, pero desconocemos todo lo que aún nos va a quedar por cambiar. Ujú. Entonces yo pienso, digo, wow, si yo estoy totalmente alucinado con todo lo que he cambiado en los últimos años, mm, ¿cómo me voy a asegurar estar con una persona a largo plazo si no sé todo lo que va a cambiar todavía? Justo hoy en un podcast me han preguntado, ¿dónde te ves en 10 años? Y yo qué sé, o sea, no sé. Igual estoy lanzando gatos desde Saturno, no lo sé, es imposible para mí saber dónde voy a estar en 10 años. Pero tú has tenido relaciones de pareja, ¿no? Yo he tenido relaciones de pareja y en cambio, mira, yo me di cuenta porque una relación de pareja precisamente me pilló em, en una época en la que estaba muy influido por el estoicismo, que yo, por ejemplo, estaba sufriendo en esa relación. Y yo me refugiaba en Sócrates y decía que Sócrates am, tenía dos salidas en cuanto al matrimonio. Decía, mira, debes casarte sí o sí. Debes encontrar una mujer y casarte. Porque si te sale bien, nunca vas a ser más feliz. Pero si te sale mal, te vas a convertir en un gran filósofo. Entonces, yo que estaba muy metido en el tema de la filosofía, yo estaba diciendo, Dios, voy a convertirme en el mejor filósofo de la historia. Porque no sabía por dónde manejar esto. O sea, em, hasta aquí puedo leer. Porque sufría mucho, no sabía manejar cosas y, y creo que eso de cierta forma me dejó como muy traumado. Eh, Esa era mi siguiente pregunta, sí. Pues entonces sí, creo que a lo mejor puedo estar un poco traumado. Me estoy destraumando, Ujú. también te lo digo porque también te estoy diciendo que estoy saliendo de ese encorsetamiento, de esa jaula que me dio la filosofía a abrirme a experimentar.
Para que te das una idea, yo he sido una persona que he cuadriculado qué iba a comer en el día, qué iba a cenar, cuándo iba a entrenar y cuándo iba a hacer X cosas, y Ujú. cuánto tiempo iba a dedicar a leer, a qué hora iba a grabar, a qué hora iba a hacer X cosas, a qué hora tenía la reunión y todo el rollo. Y ahora estoy, por ejemplo, yo vivo aquí cerca de Madrid, en un poco de las afueras, y yo no conozco Madrid. O sea, el otro día estaba en un concierto en La Latina y, y la persona con la que iba me dijo, ¿no conoces La Latina? Digo, no, no conozco La Latina, pero es que tampoco conozco muchos sitios. Yo conozco sitios que he ido a trabajar y conozco sitios que me han producido un rédito o una productividad en mi ámbito laboral o cognitivo o físico, pero no conozco muchas cosas de experiencia por experiencia, Desde mi yo personal. desde mi yo personal. No conozco un restaurante, no conozco una cafetería. Ujú. Entonces, desde hace un par de años, gracias a mi amigo Camilo y a unos pocos amigos que me están sacando de la cueva y me están ayudando a que experimente pues, otras cosas, a que haga cosas sin... O sea, desarrollar actividades atélicas. ¿Actividades cómo? Perdón. Atélicas o autotélicas. Ujú. Son actividades que Viktor Frankl explicaba que su fin en sí mismo es hacerlo. Tomar el sol, su fin es tomar el sol, dar un Ah, paseo, ujú. su fin es dar un paseo, ir a ver a tus abuelos, tu fin es ir a ver a tus abuelos. Aunque ahora estamos viendo que hay personas que dan un paseo para contar pasos, o van a tomar el sol para ponerse morenas, o van a ver a sus abuelos para que les den propina. Pero en Ujú. sí mismo, si viéramos esto que acabamos de ver, deberían ser actividades que su propio fin es hacerla. Yo tengo la suerte de estar aquí, ahora mismo contigo, como un fin en sí mismo. A mí ahora mismo si me dicen que se apaga la cámara, yo estoy agradecido porque he estado un rato con Claudia, a la que tengo mucho aprecio, y me aporta siempre un montón y me mete en embolados así cognitivos. Me gustan los zapatos que llevas hoy. Hoy no llevo Crocs, porque me dijiste la próxima vez que vengas no te traigas las Crocs, así que no me las he traído. Que sé que te gusta meterte como indumentaria. También era una indumentaria en la que yo quería ponerme a prueba. Yo antes trataba pues igual de ponerme una pinza en la cabeza, Sí, te ir veo con últimamente un poco más... ¿Cómo decirlo? Más... más persona. Sí. Entiendo. Sí, esa otra pregunta que tenía apuntada, ¿no? Si hay alguna relación un poco entre la apariencia física, la vestimenta y esta filosofía. Sí, sí, sí la hay. Si quieres te respondo. Ujú. Pues antes, cuando me veías que iba con pantalones gastados o con camisetas así anchas y de mercadillo, o con Crocs o cosas así, o con los pelos así sueltos y despeinados, no es porque no pudiera ir con un pantalón de marca o con un traje de Armani. Podía y puedo ir con 10 trajes Armani. Si no lo hacía es porque cuando me involucré mucho en esta filosofía, me encontré con que las personas debían verte en lo que es tu esencia, no en lo que aparentabas. Y Catón, que era un perfecto estoico considerado por Séneca, hablaba de la importancia de ir con túnicas viejas, túnicas raídas y con un mal peinado para que las personas no te tomaran en serio por tu aspecto, sino por lo que tú decías. Ujú. Entonces, a mí me gustaba mucho ir de ese rollo antes porque me permitía poder desarrollar cierta autoridad sin necesidad de un estatus Ujú. que me podía dar, por ejemplo, otro tipo de cosas. O antes, por ejemplo, iba con un coche siempre muy, muy antiguo porque para mí era impensable ir con un coche que no fuese muy antiguo porque para mí era como o sea, una falta de respeto a la filosofía que yo encarnaba ir con un coche, aunque me lo podía permitir, con un coche más... Me parece que lo llevabas un poco como un poco religión, ¿no? Esta religión que te dice cómo tienes que vestir, como hmm. que, ¿no? Sí, Parece un poco religión todo esto. es que hay personas que nos lo hemos tomado mucho así, nos lo hemos tomado como
como algo... Mira, yo creo que va en las personas que son agradecidas, Ujú, por el sesgo de reciprocidad. Cuando a ti una persona o algo se porta muy bien contigo, tú tiendes a querer devolvérselo, ¿no? Entonces, ujú, si una filosofía te ha ayudado a que tú sufras menos, te ha aportado en los momentos en los que estás tú solo, te ha dado un abrazo o calor cuando tú te sentías frío y solo, creo que es como un honrar, síntoma ¿no? claro, de honrarlo, de respetarlo. Por eso creo que es muy difícil que las personas lo cambien de la noche a la mañana. Y yo quiero contar mi caso de una forma abierta, porque creo que hay personas que me van a empatizar. A lo mejor no hoy, porque están tan metidas que van a pensar que soy un hereje del estoicismo, que he renegado o lo que sea. Pero llegará un momento en que ellos se sientan incoherentes y querrán utilizar esto para decir, es que creo que esta incoherencia, que encima me está bajando los niveles de energía, es porque yo no estoy siendo yo, estoy siendo lo que se supone que debo ser. Ujú. Es un poco una pequeña crítica que yo hago al estoicismo, Ujú, no al estoicismo en sí, sino al uso que se le da, porque creo que en redes sociales está como muy de moda, sobre ujú. todo entre hombres de 20, 30 y poco años, perfil como que quieren emprender, como que es un poco como un poco el pack, ¿no? Y yo lo que veo es que muchos lo utilizan de una manera, pues lo que te decía, para intentar no conectar con emociones difíciles, con situaciones desagradables. Hace poco un chico me entrevistó en un podcast y me decía que él era súper celoso, que lo pasaba muy mal en relaciones de pareja, pero que ahora es estoico y que ya no siente celos. Y claro, yo digo, ¿ya no sientes celos o es que ya no conectas con ellos y los niegas, ¿no? Los niegan, Ujú. los niegan y es una cosa que es muy difícil de gestionar. Pero creo que a veces cuando queremos tirar de un nudo, lo hacemos más duro y es más difícil de salir de ahí, ¿no? Y Ujú. cuando alguien esté ahí, que deje reposar y se Ujú. dará cuenta esa persona Ujú. de su misma situación. Claro, al final yo, analizando un poco esto, lo veo un poco como una defensa, ¿no? En el sentido de, yo experimento algo muy duro en mi vida, muy traumático, me siento vulnerable, sufro y entonces encuentro algo o desarrollo un mecanismo que de alguna manera me hace fuerte, me permite sobrevivir a la situación y me hace sentir bien. Ujú. Mientras la situación se está dando, es útil, es adaptativo. Cuando la situación ya cambia y ya no me hace falta estar protegido, defendido, fuerte, como se quiera decir, claro, ahí igual empieza a lastrar más que ayudar, ¿no? Esto sucede pues, con muchas cosas en la vida, ¿no? Es un proceso natural, ¿no? Todos al final cuando estamos mal, pues encontramos recursos, salidas, pero tenemos de vez en cuando que pararnos a analizar, ¿me sigue haciendo falta este recurso? ¿O lo puedo utilizar de otra manera en este momento? Claro, y puede ser estoicismo, pero puede ser CrossFit o puede Sí. ser una persona que haya aparecido a la que te ha dado ese entendimiento y tú te sientes muy unido porque te ha dado un entendimiento en un momento en que nadie te entendía. Ujú. Entonces, creo que sencillamente debemos darnos ese espacio de ver las cosas con más perspectiva para precisamente encontrar nosotros la propia respuesta. Si al final creo que un psicólogo, si es bueno, lo que te va a hacer son las preguntas para que tú encuentres precisamente esto que estamos hablando. Correcto. Bueno, ahora has sacado el tema de los psicólogos, si son buenos, te van a hacer preguntas para que tú mismo llegues a ese descubrimiento, a ese insight. Y bueno, muchas veces, pues algunas personas que supuestamente hablan, ¿no?, en nombre del estoicismo, dicen pues que la depresión no existe o que los trastornos mentales no existen. Mm, ¿Qué tienes que decirme de esto? Bueno, posicionarme en un tema tan delicado lo veo realmente incómodo. Sin Ujú. embargo, bueno, pues hemos venido a jugar. El filósofo germano Wittgenstein ¿Está aquí sentado? no está aquí sentado. Entonces no me interesa. ¿Qué dice Pedro? Bueno, pues yo creo que estamos muchas veces limitados por el lenguaje. Ujú, Entonces, el concepto que una persona interpreta no tiene que ser el mismo concepto que una persona interpreta. Cuando ujú. yo te hablo a ti, por ejemplo, de estado de bienestar, tú me vas a mirar con cara de si te estoy vacilando, porque el estado de bienestar te lo gestionas tú.
igual que el progresismo, te lo gestionas tú. Pero si lo hablamos, por ejemplo, en un barrio que no tengan ciertos conocimientos básicos y que sea precario, tú le vas a hablar de estado de bienestar o de progresismo y van a decir que es genial. Pues creo que sucede algo cuando personas que a lo mejor no conocen lo que son los términos de depresión o ciertas enfermedades mentales, hablan de depresión o de ciertas enfermedades mentales, que a lo mejor ellos no entienden el concepto o lo entienden de otra forma. Entonces creo que al final es un límite que se pone por el lenguaje, por la propia ignorancia. No creo que se haga en ningún momento desde algo que esté buscando el mal de nadie, porque si nos quedamos un poco con la esencia que dicen estos gurús, ¿vale? Que no estoy aquí yo tampoco para defender, obviamente no para aplaudir, no voy a aplaudir a estas personas, pero tampoco les quiero criticar, siempre me gusta quedarme con la parte positiva. Y la parte positiva a mí me gusta, y la parte positiva es para aquellas personas que no han ido al psicólogo o que incluso que han podido ir a un profesional de dudosa reputación que les ha podido diagnosticar diciendo no, estás fatal y es muy difícil que salgas de aquí porque tienes un trastorno, pero a lo mejor no tienen un trastorno porque, como estamos hablando, han ido a un profesional de dudosa reputación o ellos mismos se autodiagnostican como depresivos, que le digan, tú lo que debes hacer es tomar el sol, comer sano, hacer ejercicio, alejarte de personas que no crean en ti. Pues a mí ese discurso me parece genial. Ujú. ¿Qué ocurre? Que no estamos viendo que se haga ese discurso desde una posición mm, atélica. Estamos viendo que se hace ese discurso desde una posición en la que se espera algo a cambio. Entonces, entramos, digamos, en ese punto donde se mancha algo que es muy delicado, porque hay personas que sí que tienen este problema, que escuchan esto y se pueden sentir más culpables por no tener esa energía, ¿no? Y sabemos a nivel fisiológico, por el daño mitocondrial, por no exponerse a ciertas cosas que no se puede arrancar porque sí. O no, dejo de comer, no es tan fácil dejar de comer, ¿no? Entonces, hay personas que no van a responder de una forma favorable y que podemos estar perjudicándoles con ciertos discursos. Sin embargo, lo que sucede aquí es que estamos viendo a quién va dirigido. Y normalmente va dirigido a personas que no tienen ningún tipo de base, no tienen ningún tipo de filosofía de vida. Y creo que este discurso, aunque pueda ser muy negativo en algunos aspectos, cuando esto va a personas que están muy perdidas, si les encaminas a que aquellas personas hagan ejercicio, tomen el sol, no se droguen, etcétera, estamos hablando de que puede ser positivo. Por eso la pregunta, sé que no te estoy respondiendo a lo mejor de una forma concisa, me impide posicionarme en uno de los dos Ujú. sitios. Vale, o sea, interpreto o entiendo que no dices que no existen, pero que en muchos casos quizás adquirir ciertos hábitos y cierta filosofía de vida daría una base o ayudaría. mm, ¿No? Sí, a ver, yo estoy convencido, y eso sí que eso no necesito mirar ninguna estadística, de que las personas no se mueven suficiente. Ujú, O sea, que si hay una crisis es de sedentarismo. ujú, Creo que las personas estamos pasando mucho tiempo en pantallas, en luces artificiales, en posiciones de sedestación, ya sea porque conducimos un montón, estamos trabajando frente a pantallas, porque estamos adictos a series o a películas o lo que sea, o porque trabajamos un montón. O sea, quiero decir, aquí el motivo me da igual. Y eso está provocando al final, como dice una doctora americana, ¿no? Que no es que pesemos mucho, sino que estamos con poca masa muscular. ujú. Y debemos entender que la masa muscular siempre se ha entendido como algo estético, pero no deja de ser un órgano que precisamente ayuda al sistema linfático a mover nuestra energía. Y que estos problemas de déficit de energía, de no tengo fuerzas, no me apetece salir de casa, esto es precisamente porque no nos movemos. O sea, yo creo que, y además a mí me consta que tú entrenas y que sabes bastante Sí, del yo tema. siempre en consulta son preguntas que hago, cómo la persona se alimenta, si la persona hace ejercicio, si sale de casa, más o menos qué horarios tiene de dormir, de vigilia.
son temas que yo estoy de acuerdo, que creo que en los profesionales de la salud mental quizás se ha dejado un poco de lado, ¿no? Vale, nos centramos solamente en lo psicológico, ok, pero las patas que soportan esa mesa tienen que estar bien robustas, porque por mucho que yo trabaje contigo, emociones, etcétera, si luego te alimentas muy mal, descansas mal, no haces ejercicio, pues se complica mucho la ecuación. Me gustaría preguntarte, en el caso de que tuvieras hijos, si has considerado, bueno, pues con todas estas investigaciones que has hecho, ¿tienes alguna filosofía a la hora de educarlos o algo que te gustaría inculcarles en concreto? Vale, pues considero que si llega a esa situación, lo que haría es algo un poco controvertido. No los educaría en un sistema educativo convencional Ujú. y trataría de que desarrollaran ellos un libre albedrío. Cuando se tiene un hijo, normalmente se habla como algo posesivo, como es mi hijo, y yo creo que en el momento que los tienes, obviamente tienes una responsabilidad con ellos en cuanto a alimentarlos, cuidarlos y enseñarlos, pero no desde una posición posesiva. Creo que lo que debes dar es autonomía, independencia, y eso se hace a través de enseñarles a equivocarse. Ujú. Yo lo que haría sería enseñar a las personas a equivocarse y no hacer un drama de la equivocación o del fracaso. Me gusta. Y Ujú. sería de una forma muy sencillita. Y para terminar, Pedro, bueno, yo te quiero dar las gracias porque creo que te has abierto muchísimo, no estás acostumbrado a ello. De hecho, no sé qué confusión hubo que venías pensando que íbamos a grabar para tu podcast, no te esperabas para nada esta hora de análisis, podemos decir. ¿Qué consejo darías a aquellas personas que a lo mejor pueden estar refugiándose dentro del estoicismo o incluso para aquellas personas que ven que seres queridos a lo mejor están metiéndose en esta jaula del estoicismo del que has hablado? Bueno, a los seres queridos les diría primero que se interesase por esta filosofía, porque si esa persona se ha metido tendrá sus motivos. Ujú, me gusta. Y a las personas que están dentro les animaría a que entendieran que Sócrates no era estoico, era cínico, más cercano al cinismo, quiero decir, ¿no? Y era una persona que sencillamente buscaba seguir su voz interior. Digamos, hay un concepto más cercano a la neurociencia que se llama la interocepción, que es nuestra voz interior, que no tiene nada que ver con leer un libro o escuchar un podcast de estoicismo, sino que es esta coherencia de hacer lo que tú sientes. Ujú. Y que para realmente ser coherente y vivir como o haría Sócrates, que es una de las grandes figuras que emula el estoicismo, debes empezar a escuchar esta voz interior. Qué bueno. A mí para terminar me gustaría compartir que creo que hoy en día en general se están dejando un poco de lado las emociones, incluso también en el paradigma actual que hay en la psicología. Y las emociones son muy importantes porque actúan como una brújula también de cómo nos está afectando la situación, si tenemos que movernos, si tenemos que parar a pensar, si tenemos que buscar ayuda, si tenemos que... Es una brújula que nos da orientación. Y aunque hay algunas que sean desagradables, la mayoría de ellas, hay que estar conectadas con ellas porque son herramientas, no son enemigas. Gracias, Pedro. Muchas gracias por este ratito, Claudia. Esto es En la mente de, el podcast de psicología en el que en cada episodio nos sumergimos en lo más oculto y profundo de la mente de diferentes perfiles. Un podcast para aquellos que buscan comprender, analizar e investigar sin juzgar tanto lo más oscuro como lo más luminoso de las personas. ¿Tienes una historia para contarnos? Si quieres abrirnos tu mente, escribe a enlamentedepodcast@gmail.com y háblanos de tu caso. ¿Quieres adquirir las herramientas y conocimientos más interesantes y útiles de la psicología? Visita mindhandacademy.com y entra a la formación online de psicología por la que ya han pasado más de 4.000 alumnos. Si eres psicólogo o estudiante de psicología, no te pierdas la formación online más práctica donde aprenderás a dar terapia. En Mindhand Pro analizamos sesiones de terapia de casos reales de pacientes que atendemos y que han dado su consentimiento. Esta es la mejor manera de adquirir experiencia como psicoterapeuta. Si estás pensando en hacer terapia, puedes pedir información sobre nuestros profesionales en claudianicolasaconsultas@gmail.com. Y si tienes cualquier duda y deseas recibir información sobre lo que ofrecemos, puedes escribirnos por WhatsApp al +34 679 65 8930.